¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a este video que vamos a abordar un tema relevante como es la alquimia y la psicología. Alquimia y psicología, el tema de hoy que voy a ir desarrollando, cómo se vinculan estas dos áreas muy importantes, ¿sí? La alquimia y la psicología. Voy a partir de un autor y de un pensador muy importante como es el doctor Carl Gustav Jung, que en el año de 1943 publica su libro Psicología y Alquimia. Este pensador fue un médico, psiquiatra y psicoterapeuta que nació en el año de 1875 y falleció en el año de 1961, y que a partir de la psiquiatría, la medicina y sus investigaciones de los fenómenos paranormales o sobrenaturales, pues comienza un largo camino de introspección, de trabajo también con diferentes pacientes, abordando el tema de la psicoterapia, y es el fundador o fue el fundador de la psicología analítica o lo que hoy conocemos como la psicología analítica junguiana. Y fue un gran conocedor de los temas de la alquimia. Cuando nos referimos al tema de la alquimia, vamos a hablar de dos perspectivas importantes. Una perspectiva, hay conferencias, autores, investigadores que ven a la alquimia desde desde una parte materialista y que tiene que ver con la transmutación de cualquier material en oro, de cualquiera de los metales, cómo se lo transforma en oro. Entonces hay toda una serie de investigaciones desde una perspectiva materialista, científica, y hay muchos académicos, como por ejemplo ustedes en YouTube van a encontrar al ingeniero Joaquín Pérez, quien tiene una conferencia en YouTube abordando el tema de la alquimia desde una perspectiva eminentemente materialista, científica, experimental. ¿Por qué? Porque se dice que la alquimia es el antecedente de las ciencias y especialmente el antecedente de la química. El antecedente de la química antes del siglo XVI, antes del siglo XVII, pues se le conoce a la alquimia como una protociencia, como que sentó las bases de la ciencia. Y por eso tuvimos al gran Isaac Newton, que fue un gran alquimista. Hay muchos científicos que conocen a Newton únicamente desde su perspectiva de las teorías físicas. Sin embargo, él fue un gran conocedor, estudioso de lo que es la alquimia. Fue un gran alquimista, Sir Isaac Newton, uno de los más grandes físicos, pero también uno de los más grandes alquimistas de la historia de la humanidad. Ahora, entonces, una vertiente de la alquimia es la transmutación de los metales, de cualquier material, en oro. Y hay quienes siguen investigando de cómo transformar los metales al oro, cómo producir oro desde diferentes metales. Y hay otra rama de la alquimia que tiene una perspectiva metafísica, ¿sí? Más allá de la materia. Es una perspectiva metafísica, si es que lo tomamos desde una palabra importante. La alquimia va más allá de la materia, es metafísica, más allá de la materia. Tiene un componente simbólico, tiene un componente psicológico profundo, ¿sí? La psicología es la ciencia
el arte y la filosofía que estudia la mente. Y por lo tanto, la psicología se vincula con la alquimia desde esta perspectiva más de tipo de lenguajes simbólicos, de los símbolos, la interpretación, el análisis de los símbolos y lo simbólico como un tipo de lenguaje oculto, de un lenguaje místico, de un lenguaje que nos lleva hacia el autoconocimiento. Entonces, la alquimia de la cual investiga Jung, que fue un gran alquimista, porque recordemos que él fue, por un lado, médico, por otro lado, psiquiatra y además psicoterapeuta. Pero no se quedó únicamente entre la medicina, la psiquiatría y la psicoterapia, sino que profundizó en algunos elementos históricos, en elementos mitológicos, en elementos paranormales, parapsicológicos, espirituales. También se dice que Jung fue uno de los grandes maestros ocultistas, uno de los grandes maestros de la espiritualidad. Y por eso es que justamente, como les había mencionado, en el año de 1943 publica Psicología y Alquimia, uno de sus libros más relevantes. Por supuesto, él fue uno de los grandes investigadores que planteó conceptos ligados a la psicología analítica, como los arquetipos, los patrones ancestrales de conducta y de comportamiento humano, los grandes símbolos, el inconsciente colectivo, el estudio de los mitos como toda una perspectiva del lenguaje del inconsciente. Entonces, para Jung hay un complemento entre la ciencia y el esoterismo, el ocultismo y la espiritualidad. Y estos conocimientos tanto de la ciencia como de la espiritualidad y el ocultismo, los integró en todo un cuerpo teórico, toda una obra completa de varios libros a través de muchos años, especialmente entre 1902, que comenzó con varias publicaciones, hasta la fecha de su fallecimiento en el 61, todo un camino de introspección, un camino iniciático, un camino ligado también a los procesos de alquimia. Ahí tenemos las bases si queremos estudiar las relaciones entre alquimia y psicología, pero de ahí tenemos a otros grandes maestros como John Dee, que también profundizó sobre los estudios alquimistas. John Dee, un gran científico, estudioso también de la medicina, de las matemáticas, de la geografía, de la técnica, de las ciencias, John Dee, que si no mal recuerdo, vivió entre los siglos XVI o XVII aproximadamente. Algún momento haré alguna biografía más profunda de John Dee, pero fue otro de los grandes alquimistas que complementaba la parte material, física, con la metafísica. De ahí tenemos a otros alquimistas de la historia como Paracelso, como también tenemos al gran maestro de la alquimia, que fue Cornelius Agripa. Cornelius Agripa también fue otro de los grandes alquimistas, científicos, ocultistas de la historia. Lo interesante de la alquimia es que complementa esta parte material, física, con la metafísica esotérica ocultista. Entonces, esos son aspectos que siempre hay que tener en cuenta, lo material y físico con lo metafísico o con lo espiritual. Y una de las grandes metas de la alquimia ha sido encontrar la vida eterna, o también lo conocemos simbólicamente como la piedra filosofal. Encontrar la piedra filosofal, que es uno de los grandes objetivos de la alquimia, asimismo como la parte material de transformar los metales en oro, encontrar esa fórmula química, física, que conviertan cualquier material en oro. Pero hay otra interpretación simbólica de esta perspectiva de cómo transformar o entender la materia desde la metafísica. El oro es un símbolo de la metafísica
y los otros metales como un símbolo de la materia bruta, digamos, la parte física, química de la materia, de la ciencia. Y un componente metafísico, simbólico, sería que el oro, como ese camino, esa conexión con el sí mismo, a través del autoconocimiento, como diría Carl Gustav Jung. Entonces, otra de las metas de la alquimia es encontrar la piedra filosofal, la vida eterna, y ahí tenemos una de las grandes películas y además grandes obras de la literatura, que a partir de la literatura, de los libros, hicieron películas de Harry Potter. Y ahí tenemos un libro, una publicación y una película de Harry Potter ligada a la piedra filosofal. Y a lo largo de la literatura, de las ciencias ocultas, de la magia, del misterio, se ha tratado de encontrar esta piedra filosofal que es encontrar la vida eterna y el camino hacia el sí mismo. Bueno, de ahí otros alquimistas, tenemos por ejemplo a Saint Germain, tenemos a Nicolás Flamel en la Edad Media, Saint Germain en la Edad Contemporánea. Ya mencioné a Cornelius Agripa, a John Dee, que también ya había mencionado, a Paracelso, a Johannes Helvetius, que son algunos de los grandes maestros alquimistas de la historia. Y algunos libros que tienen que ver con la alquimia, por ejemplo, tenemos al Kybalión, tenemos a la tabla esmeralda, el I Ching, ¿sí? De la filosofía china, el Hai Chi o el Ai Chi, como quieran mencionarlos. Tenemos el Tao Te Ching del taoísmo, son los grandes libros alquimistas. Incluso algunos dicen que la misma Biblia judeo-cristiana tiene mensajes ligados a la alquimia, ¿sí? Que muchos dicen que la Biblia es un gran compendio de alquimia, de símbolos. La Biblia está cargada de un lenguaje simbólico. Muchos lo toman de forma literal o histórica, pero los mensajes de la Biblia judeo-cristiana, católica judeo-cristiana en general, tienen muchos mensajes alquímicos, aunque en la historia han habido muchos sacerdotes y papas que lo han negado. Pero para otros, y entre ellos, por ejemplo, tenemos a, se me va el nombre en este momento, de uno de los grandes maestros actuales de lo que es la cábala, ¿sí? De lo que es la cábala. Hay algunos maestros que enseñan cábala y dicen que estudiar alquimia, estudiar cábala y al estudiar alquimia y cábala podemos entender la Biblia desde esta perspectiva simbólica, esotérica, ocultista. Hay grandes mensajes ocultistas incluso en los mismos evangelios y en la Biblia. Y por eso es que em, hoy en día, no recuerdo en este momento el nombre de un gran maestro que es el que enseña Cábala. Y ustedes pueden entrar a YouTube, a encontrar muchos maestros de Cábala. Uno de ellos, por ejemplo, es Joel Ben-Javid, ¿sí? Joel Ben-Javid es uno de los grandes maestros que tiene su canal de YouTube, que puede enseñar Cábala o que enseña Cábala en sus videos de YouTube. Entonces, la alquimia está muy relacionada con lo que es la Cábala. Y al mismo tiempo, si yo estudio Cábala, los símbolos de la Cábala, la historia de la Cábala, puedo encontrar grandes mensajes ocultos en los mismos textos bíblicos. Pero, como les decía, hay libros de alquimia, como ya mencioné, de psicología y alquimia de Jung. Tenemos la tabla esmeralda, tenemos el Kybalión, el I Ching, el Tao Te Ching, que son grandes libros que llevan enseñanzas de las bases de la alquimia. Por ejemplo, aquí en mis manos tengo un pequeño libro que es el Kybalión. Dice, este documento del siglo XIX, titulado El Kybalión, resume las enseñanzas del hermetismo, conocidas como los 7 principios del hermetismo.
Su autoría se atribuye a un grupo anónimo conocido como los Tres Iniciados, aunque las bases herméticas son atribuidas a Hermes Trismegisto, quien vivió en Egipto tiempo antes de la época de los faraones, incluso antes de los faraones. Y hay dos personajes claves de la alquimia que son una especie de mitad dioses y de mitad históricos. Tiene su rasgo histórico, pero hay otros que dicen que simplemente fue parte de la mitología. Hermes Trismegisto, el gran maestro que sentó las bases, o el gran dios para algunos, que sentó las bases para los estudios de la alquimia. Y también tenemos a Enoc y de Enoc, el libro de Enoc y las historias y la mitología de Enoc, que se les relaciona muchas veces con el mismo Hermes Trismegisto. Dicen que Enoc y Hermes Trismegisto es la misma persona o el mismo dios, que sentó las bases justamente para lo que es la alquimia muchos años antes del 3000 antes de Cristo. ¿Sí? Muchos años, no se sabe una fecha exacta, pero ya hay historias de Hermes Trismegisto y de Enoch hace 5000, hace 6000 años aproximadamente, cuando se tienen los primeros registros científicos de la escritura, registros arqueológicos de la escritura, estudios lingüísticos, hace 4000, 5000 años, 6000 años, ya se hablaba de Hermes Trismegisto y de Enoc. Son dos maestros semidioses o dioses de alguna forma que nos han legado toda una serie de enseñanzas sobre la alquimia, sobre los símbolos, el lenguaje simbólico, más allá, más atrás de la época de los grandes faraones de Egipto o de las enseñanzas sumerias e hindús, Hermes Trismegisto y Enoc. Bueno, eso respecto a los temas de la alquimia. No me voy a despedir sin antes mencionar que Alejandría, entre el año 300 antes de Cristo y el año 415 después de Cristo, fue un gran punto importante para la alquimia. Alejandría, en Egipto. Sí, la gran ciudad de Alejandría, la gran biblioteca de Alejandría, fue uno de los grandes centros de estudio de lo que es la alquimia. Y se dice que en la biblioteca de Alejandría, fundada por allá por el 330 antes de Cristo, ¿sí? En esta ciudad importante, en esta biblioteca de Alejandría, pues habían muchos libros y textos ligados con la alquimia, con la ciencia, con la espiritualidad, porque son dos aspectos que no están aislados. La física y la metafísica se complementan perfectamente en lo que es la alquimia. Y Alejandría y la biblioteca de Alejandría se dice que eh, tenía muchos libros ligados a la alquimia, a la espiritualidad, a la psicología, a la ciencia. Entonces, estos son algunos elementos que quería plantearlos como un primer acercamiento a lo que es la alquimia en este canal de YouTube, pero quisiera seguir haciendo posteriores videos sobre estos temas, mencionando otros libros, como ya mencioné, la Tabla Esmeralda, el Kybalión, el I Ching, el Tao Te Ching, los libros de Enoch, de Hermes Trismegisto, etcétera. Bueno, con esto me estoy despidiendo. Invitarles a que me sigan en mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, y asimismo tengo varios cursos ligados con lo que es la psicología transpersonal, la psicología social, la psicología profunda, la psicología familiar. Pueden encontrar mis cursos online en lo que es la plataforma de Udemy. En Udemy tengo varios cursos sobre estos temas, sobre psicología de las religiones también y otros temas importantes. Si no, te puedes comunicar con mi número de teléfono o a través de mis diferentes redes sociales como Elvis Orellana Espinosa, y te doy más información. Cuídate mucho, pasa bien. Chao, chao.